solicitud. Alabado sea Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que nosotros quedemos todos, Señor, los que nosotros que estamos aquí reunidos y los que van a escuchar a través de tu palabra, quedemos convictos de pecado y de justicia. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, haz tu obra completa, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre. Alabado sea Dios. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y hágase, Señor, tu voluntad. Señor, los demonios están atados, reprendidos y expulsados en el nombre de Jesús. Bienvenida es tu palabra, Señor. Y que nos ayudes a nosotros y a nuestros hermanos y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y que escuchan tu palabra, Señor. Que tú nos redargullas, que tú nos reprendas y nos exhortes y nos capacites, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que tu palabra, Señor, alabado sea Dios, santo y poderoso Dios. Tu palabra, Señor, haga el efecto. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Alabado sea Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gracias, Señor. Que tu palabra, Señor, no caiga vacía. Que tu palabra, Señor, venga con toda solicitud y reprenda, Dios mío, aleluya, con toda solicitud, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Reprende, exhorta y capacita y enséñanos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué lindo cantarle al Señor. Qué lindo es adorar al Señor con instrumentos. Alabado sea Dios. Con instrumentos, pero principalmente cantarle con el corazón. Cantarle con gozo y alegría. Aun cuando estemos pasando por luchas, por pruebas, por dificultades, es cuando ahí el Señor se glorifica y nos da ese refrigerio y nos da ese, alabado sea Dios, refrigerio que realmente necesitamos por el caminar del desierto todos los días. Alabado sea Dios, porque nos encontramos sedientos de Él, sedientos de su palabra, sedientos de su espíritu. Y necesitamos, alabado sea Dios, ser llenos de su espíritu. Pero principalmente necesitamos meditar en su palabra. Amén. Y hoy lo vamos a hacer. Alabado sea Dios. Mientras abrimos la palabra del Señor en Josué, capítulo 1. Alabado sea Dios. Uno, cuando habla la palabra de meditar, no significa, hermano, meditar como muchas religiones lo hacen. Estar sentado, cerrando sus ojos y poner la mente en un punto fijo. Eso supuestamente para ellos es meditar, pero en la palabra de Dios meditar tiene otro significado. Es estar pensando si realmente estoy caminando con Dios, si estoy caminando a la luz de la palabra o no. Por eso el Señor nos manda que meditemos en su palabra, que meditemos en nuestros caminos y que meditemos cómo estoy caminando con Él. Aún en nuestro cuarto, hermano, aún en nuestra cama, cuando nos acostamos a dormir, en el Salmo 4 dice, ¿no? Temblad y meditad. Aún en vuestra cama, calladitos la boca, en silencio. Meditad, pensad, no en las cuentas que tengo que pagar, no pensar en los problemas que tengo, que al otro día tengo que solucionar. Yo tengo que pensar en mi Dios, en el autor y consumador de la fe. Tengo que pensar en sus mandamientos, tengo que pensar en sus estatutos, porque pensando en Él, Dios me va a dar la sabiduría necesaria o para arreglar mis problemas, o el Señor en ese momento en la meditación se va a glorificar y lo va a solucionar. Pero solamente nosotros tenemos que adorar a Él, alabar a Él, bendecir su nombre, entrar por las puertas de sus atrios, dice, con acción de gracias.
entrar por sus puertas con acción de gracias. Santo Dios, aleluya. Dar las gracias, hermanos, lo que realmente podemos estar hoy aquí reunidos. Gracias al Señor. Dar las gracias, hermano, cuando nos despertamos. Dice que no me despierta ni reloj que ponga, hermano, ni despertador. Solamente me despierta su misericordia cada día. Porque su misericordia sea para conmigo y para con todo su pueblo es infinita. Pero realmente el pueblo de Dios está meditando en lo que Dios quiere para su vida. Está meditando, está pensando realmente en su estatuto y en agradar a Dios. Y no se apresure a contestar, sino conteste prudentemente. A su nombre sea la gloria. En Josué capítulo 1, dice que vamos a meditar un poquito en este pasaje. Aconteció, dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora ya se sabía de antemano, alabado sea Dios, antes de que Moisés partiera, que Josué era el sucesor de Moisés. Era el líder que iba a quedar después de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés no podía entrar a la tierra prometida porque él, en vez de hablarle a la peña, hermano, golpeó a la peña. No glorificó a Dios, hermano, alabado sea Dios, hablándole a la peña para que brotaran agua, sino que la golpeó. ¿Por qué? Porque el pueblo lo cansó. A su nombre sea la gloria. Y por esa desobediencia Moisés no entró. Aparte ya era de 120 años. Ya estaba anciano. Ya necesitaba entrar en el reposo del Señor. Porque había caminado 40 años, desde los 80 hasta los 120 años con el Señor, guiando al pueblo de Dios. Alabado sea Dios. Y dice que habló Dios a Josué y le dijo esto: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Y le estaba dando una orden a Josué, principalmente que se levantara. ¿Quién era Josué? Josué era un servidor, el servidor de Moisés. Que cuando Moisés estaba allá arriba en el monte Sinaí, cara a cara, hablando con Dios, Josué estaba allí, a la mitad del monte, orando. A la mitad del monte, guardando a Moisés. Estaba preocupado. Cuando Moisés iba a su casa, a su tienda, Josué no tenía casa. Josué estaba postrado siempre en el tabernáculo de reunión. Estaba allí en el tabernáculo de reunión, en la presencia del Señor. Por eso Dios miró con agrado a Josué. Porque ¿quién otro como Josué, hermano, que estaba en comunión con Dios, como lo hacía Moisés, había en el pueblo? A su nombre sea la gloria. Y dice: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo, dice Dios, os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Ahora, Dios le dijo a Josué, que todo lo que la planta de sus pies pisare, ese territorio Dios ya se lo había dado. Es muy fácil, porque Dios nos ha dado todo el lugar donde nuestros pies pisare. Por eso estamos acá, porque Dios dio este lugar. Pero dio este lugar para que nosotros lo poseyamos, para que nosotros lo poseamos, para que luchemos por este lugar, espiritualmente hablando.
hoy en día. Al igual que cada hermano, cada hermana en diferentes lugares, Dios le ha dado ese lugar. Todo lo que ha pisado, si usted anda en obediencia a Dios y anda meditando en Dios, alabados a Dios, Dios le dio ese lugar donde usted está para que luche por las almas, para que se salven y vuelvan al arrepentimiento y tengan vida eterna junto a Jesucristo, pero que luchen por ese lugar. No dijo el Señor, vayan y tomen posesión de ella y hagan lo que quieran, no. Él dijo, todo territorio, dice, os he entregado, dice el verso 3, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Dios entregó todo lo que nuestros pies pisan. Todo el territorio, pero que no iba a ser fácil. Porque habían enemigos. Había gente extraña que no conocía a Dios y que tampoco guardaban sus mandamientos. Y que llegó hasta el colmo, hermano, la maldad que tenía esas personas. Por eso el Señor les dio esa tierra prometida, la cual está hoy Israel. Nuestra tierra, hermano, prometida, alabado sea Dios, es la Israel pero espiritual, la que está en los cielos. La que vamos a ir a reunirnos con nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga a buscar a su iglesia. Otros ya han partido ya. A su nombre sea la gloria. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol será vuestro territorio. Ese iba a ser todo el territorio de Israel. Pero si nosotros lo llevamos a lo espiritual, hermano, todo lo que tú andes en tu ciudad, desde el norte a sur hasta el este a oeste, si hay un río, bueno, desde el río hasta el otro lado, ese territorio te lo voy a entregar. Pero dice en el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero aquí tenemos que poner en cuenta, hermano, y tenemos que pararnos sobre la roca que es en Cristo Jesús. Y tenemos que analizar bien este versículo. Porque no todo aquel, hermano, que dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. No todo aquel que quiera levantarse o se levanta o se autolevanta o se autoproclama hacer algo en Cristo Jesús va a tener victoria. Porque dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Pero solamente una cosa el Señor le estaba diciendo acá. Así como yo estuve con Moisés, que fue mi siervo, que me obedeció en todo, así estaré contigo si tú me obedeces en todo. Nadie te va a hacer frente, nadie podrá resistirte, nadie se podrá levantar delante de ti y acusarte. ¿Por qué? Porque yo voy a pelear tus batallas. Pero si andas en obediencia a mí, si andas meditando y guardando y poniendo por obra mi palabra, si andas cumpliendo todos los mandamientos del Señor Jesucristo que nos mandó, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Eso está en San Juan 14. En la venida del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros amamos a Cristo y amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Y hay dos mandamientos, grandes mandamientos importantes. El primero dice que es amarás a tu Dios, a Jehová tu Dios, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y si nosotros realmente amamos a Dios, tenemos que jugárnosla por Dios, no por las personas. Y el segundo dice, es semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas de las personas, hermanos, muchas de otras congregaciones, hermanos, se enojan con uno, con otro, de otras congregaciones. ¿Por qué? Si Dios no nos ha llamado hasta que el cuerpo de Dios esté dividido. Por eso uno protesta, hermano.
contra otras iglesias o contra otras, no por la humanidad o por las personas que hagan, no, sino por los pecados que están haciendo, porque están alejando a las personas, hermanos, de Dios y de su presencia, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres, enseñando, hermanos, enseñanzas humanas y no de Cristo. Entonces, para que nadie me pueda hacer frente, para que nadie pueda acusarme delante de Dios, o para que el Señor esté conmigo para siempre, todos los días de mi vida, hasta el fin del mundo, como lo dice en Mateo, ya el 28. Yo tengo que estar como Moisés estuvo con Dios, en obediencia a Dios, guardando sus mandamientos. Estaré contigo, dice, no te dejaré ni te desampararé. Por eso dice al pueblo, no te dejaré ni te desampararé. Pero hoy en día, hermano, Dios ha dejado a su pueblo huérfano. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo y obedeciendo a su palabra. Porque muchas de las iglesias, hermanos, se han mundanalizado. El mundo ha entrado adentro de la iglesia. Ya no predican sobre el pecado. Ya no predican, hermano, si hay un hermano que pecó, no lo edifican en amor. O lo señalan con el dedo para que se vaya para otro lugar, o se hacen partícipes de esos pecados, hermano. Que el Señor los reprenda en nombre de Jesús. Ahora en el verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, esfuérzate. Entonces hay que esforzarse. Cada día, hermano, cada día que pasa, me tengo que esforzar. Porque los tiempos, dice la Biblia, son malos. Que la maldad se iba a multiplicar cada día más. Desde el más chico hasta el más grande, dice que se iba a multiplicar la maldad. Se está multiplicando aceleradamente. ¿Por qué? Porque la iglesia dejó de orar. La iglesia dejó de enseñar la doctrina de Cristo. La iglesia, hermano, dejó de andar en obediencia a Cristo, hermano, y a la luz de su palabra. Prefieren más ir a andar obedeciendo a hombres y obedeciéndose a ellos mismos antes que a Dios y a su palabra. Ahora dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría. Era Josué el encargado de repartir las tierras. Solamente, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dice, para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahora yo no veo al pueblo que haga y guarde los mandamientos del Señor. Porque cuántas veces se ha predicado, hermano, que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y entonces, ¿por qué se murmura contra nuestro prójimo? ¿Por qué se difama a nuestro prójimo? ¿Por qué se habla falso testimonio de nuestro prójimo? ¿Por qué hay mentiras, hermano, dentro del pueblo? ¿Por qué hay engaño y falsedad dentro del pueblo? Iglesias, hermanos, que habían empezado en el Espíritu. Iglesias que habían empezado, hermano, alabado sea Dios, con el fuego del Espíritu. Hoy andan en la carne porque dejaron, porque permitieron, fueron muy permisivos, hermano, contra el pecado del pueblo. Y no lo reprendieron como lo tenían que reprender. Por eso siempre están en problemas. Por eso siempre están en angustia. Por eso siempre se están quejando. Alabado sea Dios. Bueno, Dios está contestando también. Gloria a Dios. Solamente esfuérzate, dice el verso 7, y sé muy valiente. Había que esforzarse en aquello entonces y hoy también. Hoy no hay que librar batalla física, hermano. Hoy no hay que matar a nadie, gracias a Dios.
Hoy, hermanos, tenemos que luchar espiritualmente. Hoy tenemos que empezar a guerrear espiritualmente. Y el pueblo, en vez de venir a la casa de oración, no vienen a la casa de oración a orar. Vienen a fijarse cómo viene vestido el hermano o la hermana. Vienen a fijarse cuántas personas vienen a un lugar o no. Si vienen gente o no. La gente mira algo físico, algo con lo que se pueda ver. Pero Dios no mira eso, hermano. Dios mira con cada persona que viene, si viene con la disposición de buscar a Dios o no, sinceramente. Porque hay mucho pueblo falso, hermano. Hay mucho pueblo hipócrita que dice viene a buscar de Dios. Y después, hermano, cuando vienen y el lugar no es realmente como ellos lo pintaron o se imaginaron, se van. ¿Por qué? Porque solamente van a encontrar palabra de Dios. Lo que está escrito, los mandamientos de Dios hay que cuidar y poner por obra. Para ser lleno del Espíritu, dice, tengo que guardar sus mandamientos. De repente podemos amar a nuestro prójimo, sí. No engañar, no adulterar, no cometer falso testimonio, no decir mentiras, no decir nada, no cometer robo, ninguna nada. Pero los otros 5, hermanos, que es hacia Dios. A veces la mayoría, hermano, del pueblo de Dios y de la iglesia está tomando el nombre de Dios en vano. Dice que el Señor es Dios clemente. Es un Dios clemente, es un Dios amoroso. Es un Dios lleno de misericordia. Dice, grande en misericordia. Pero también es fuego consumidor, hermano. Dios consume. Así como Dios consumió por aquel entonces, hermano, cuando el pueblo murmuró contra el siervo, contra Moisés y contra Dios, porque no tenían nada de comer, o cuando no tenían pan para comer, antes que le diera el maná, el Señor dice que consumió uno de los extremos. Dios no es malo, nosotros lo hacemos malo a Él. Dios no se enoja, nosotros lo hacemos enojar a Él. Porque no guardamos sus mandamientos. Seguimos con nuestras viejas naturaleza encima todavía. Y eso lo tenemos que despojarnos, porque en la carne no puede agradar a Dios, ni se puede sujetar a la palabra del Señor, hermano. Tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que ser guiados por el Espíritu. O sea que la palabra de Dios, como es Espíritu y son vida, la palabra me tiene que ir guiando, hermano. A veces nosotros no queremos entender, hermano, el lenguaje del Señor. Porque Él nos habla claro y sencillo. Y lo tenemos escrito para poder leer, hermano. Gracias a Dios. ¿Y por qué no entendemos su lenguaje? A su nombre sea la gloria. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para poner por obra, dice. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces tengo que poner por obra toda la palabra del Señor. Lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer. Lo que el Señor Jesucristo nos enseña a través del Nuevo Testamento. No te apartes de ella, dice. Entonces yo no me puedo apartar de qué? De los mandamientos, hermano. Yo no me tengo que apartar de su palabra. ¿Y cuánto pueblo hoy en día, hermano, tiene la palabra de Dios en un cristalero? Arriba abierta de repente arriba de la estufa. O se la lleva, hermano, para el cuarto cuando se va a dormir y la abre. Alabado sea Dios, y la pone ahí abierta, hermano, en la mesita de luz o en la cómoda. Pero realmente usted leyó donde abrió. A veces la tienen a la Biblia, hermano, como un amuleto. ¿Y sabe cómo el diablo se ríe, hermano, de esas personas? Si no los reprenda en nombre de Jesús. Porque lo tienen como un amuleto a la Biblia, hermano. Y a la Biblia de Dios no hay que tenerlo como un amuleto. Hay que tenerlo como lo dice ahí, que es palabra de Dios. Si yo pongo por obra lo que dice la Biblia, si yo guardo sus mandamientos y empiezo a amar a Dios por sobre todas las cosas, Dios me va a bendecir, Dios me va a cuidar. Nadie me podrá hacer frente todos los días de mi vida. Yo voy a empezar a hacer lo que Dios me pide que haga. ¿Para qué? Porque no va a haber nadie, hermano, que se levante ni te acuse.
siempre y cuando ande en obediencia a Dios y a su palabra. Si no, ¿cómo vamos a ver los hechos poderosos, hermano, del Señor Jesucristo y de nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Cómo vamos a ver esos grandes hechos poderosos que Dios hizo a través de su pueblo si nosotros no leemos en su bendita y maravillosa palabra? Esta, hermano, la Biblia, es la constitución del cielo, hermano, la cual nosotros tenemos que poner por obra para poder llegar al cielo. Y no solamente eso, sino que tenemos que meditar en su palabra. Y aún así, cuando terminamos de meditar y de escudriñar su palabra, tenemos que meditar en nuestro corazón si realmente la estoy poniendo por obra o no. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Moisés sabía, hermano, sabía, porque Dios le estaba hablando, pero sabía que tenía que ser valiente y tenía que esforzarse y ser valiente. ¿Por qué? Porque no solamente tenía que ir a tomar posesión de la tierra prometida, sino que sabía, hermano, que tenía que luchar por ella. Tenía que luchar físicamente y tomar cada ciudad que estaba fuertemente fortificada o fuertemente custodiada por grandes ejércitos. Pero tenía que sujetarse, tenía que ser valiente, esforzarse y ser valiente para cumplir todo lo que Dios le pidiera que hiciera. Exactamente, si nosotros lo llevamos para nuestro entonces y lo ponemos a interpretar para nuestras vidas, tenemos que ser valientes, esforzarnos y ser muy valientes para poner por obra lo que dice la Biblia, pero principalmente, hermano, para lo que Dios nos quiere que hagamos. Dice que no se tiene que apartar. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Yo no me tengo que apartar. Alabado sea Dios, de lo que nos mandó el Señor, de su palabra. Porque si yo aparto mis ojos de su palabra, de la guía espiritual, fíjese, una puerta corrediza, hermano, sin guía. Cuando va a cerrar, se le va a salir la puerta. O cuando la va a abrir, se le va a salir. Entonces, debemos de tener esa guía para poder caminar con Dios. Y esto no es caminar, hermano, como a mí se me antoje, como a mí se me dé la regalada gana de vivir y decir que yo soy cristiano, como lo de la iglesia oficial, con el perdón, ¿no? Y el respeto. Antes, hermano, yo iba a la iglesia oficial. Pero decía que iba, pero no iba. Ni guardaba los mandamientos de Dios, ni lo que ellos me habían enseñado, ni inculcado. Era un bandido y sinvergüenza, pero solamente porque ponía el nombre de Dios en mi boca. Ah, no, yo soy católico, déjenme tranquilo. Es una excusa para que me dejaran tranquilo. Pero gracias a Dios que el Señor me rescató de ahí. Y me mostró cuánto hay que pagar, hermano, por causa de su nombre. Pero solamente me dice, solamente esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Yo tengo que esforzarme para poner por obra la palabra de Dios y ser muy valiente. ¿Por qué? Porque sé que al meditar en su palabra, Dios me va a abrir los ojos. Dios me va a sacar el velo que hay en mi corazón y en mis ojos, para poder ver las verdades bíblicas y para poder ver también cómo yo estoy andando con Él. Que la mayoría de la gente, hermano, es incapaz de analizarse cómo está caminando con Dios. ¿Saben por qué digo así? Porque más vale mirar pajas y no vigas. Por eso Cristo, cuando vino, dice: no miréis la paja o la mota que está en tu hermano, sino mira primero la viga que está en tu propio ojo para después mirar los demás.
A su nombre sea la gloria. Ahora dice, no te apartes. Yo no me tengo que apartar de la palabra del Señor. Yo no me tengo que apartar ni dejarla olvidada, hermano. Es lamentable, hace unos meses atrás, el año pasado, por mediado de año, hermano, empezó a venir un alma y le hablábamos, le decíamos, le enseñábamos. ¿Tenés Biblia en tu casa? Porque veía que no traía Biblia. Sí, tengo una en mi casa. Pero ¿por qué no la traía a la reunión? Un verdadero hijo de Dios no se aparta de la palabra del Señor. La lleva para donde quiera que vaya. La use o no la use, pero la tiene que llevar. Porque más acá o más allá el Señor nos va a llevar a abrirla. O sea para meditar, sea para leer, o sea para testificarle a cualquier persona de Cristo. A su nombre sea la gloria. Pero no la traía. Y no la traía. Y si tenía una Biblia en la casa, tenía que escudriñarla, tenía que leerla. Y al venir a la iglesia y a nosotros darle una Biblia, debería de saber dónde estaban los libros más o menos, porque todas las Biblias son iguales. Algunas son más gordas, otras son más angostas, pero más grandes. Pero más o menos tenemos que tener un cierto aporte, hermano, porque uno ya tiene que saber más o menos dónde está el libro de los Salmos, más o menos por la Biblia, ya casi con el tacto o al abrirla. Y no sabía, hermano, había que enseñarle, teniendo una Biblia en su casa, teníamos que enseñarle a abrirle los pasajes. Teníamos que dejar de predicar, o un hermano que había acá siempre, o la hermana, alabado sea Dios, o mi señora, venía y le decía, no, tenés que abrirla acá, tenés que abrirla allá. Entonces, y acá está hablando de que nunca se tiene que, dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, para ser prosperado en todo lo que yo emprenda, yo necesito ser guiado por el Espíritu. Yo tengo que meditar y guardar sus mandamientos, porque voy a saber lo que hacer y lo que no hacer. A su nombre sea la gloria. Ahora dice en el verso 8, dice, y es el texto base, el versículo clave, hermano, donde nosotros vamos a meditar un poquito más. Nunca, dice, se apartará de tu boca este libro de la ley. Otra de las cosas que dice el Señor, le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y por qué se aparta de nuestra boca la palabra del Señor? Sino que de día y de noche, que meditarás en él. Entonces, de día y de noche, tengo que meditar, tengo que pensar cómo ando con el Señor. Y en oración decirle, Señor, ¿cómo estoy andando contigo? Y no solamente quedarte de rodillas y esperando que Dios te hable, sino que también después que termines de orar, ábrame, Señor, a través de tu palabra. Hermosa y divina palabra. Ayúdame a meditar en mis caminos. Y tú la abres. Y ahí el Señor, meditando, leyendo y meditando en la palabra del Señor, y después pensando y llevando lo espiritual a nuestra vida espiritual, si realmente lo estamos haciendo o no. Cosas de que el pueblo, hermano, hoy no está haciendo nada de eso. Y lo digo con autoridad. ¿Por qué? Porque si no se hubiese apartado el Hijo de Dios de la palabra del verdadero Dios, de su palabra, de la Biblia, estaríamos hoy todos congregados en el nombre del Señor. Estaríamos todos alabando a Dios y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, dándole el verdadero culto que real en nuestros corazones al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se merece toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Y proclamaríamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador.
¿Y por qué hay cristianos mudos? Supuestamente. Si Dios es el que reprende a esos espíritus mudos. Ahora sí dice que si nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que todo te salga bien, tengo que meditar en su palabra. De día y de noche, meditar en su palabra, para que todo lo que yo haga me salga bien y sea de bendición y de prosperidad. Pero lo que el pueblo hoy de Dios no hace es meditar. Meditar para sí mismo y meditar con Dios cómo está o cómo va caminando. A veces, hermanos, tocamos el domingo con nuestros hermanos de afuera. Dios es luz, hermano. Dios saca, Dios alumbra donde están las tinieblas en nuestra vida. Después está en nosotros querer dejar y despojarnos de esas tinieblas. Pero hay que arrepentirse. Hay que confesar con nuestra lengua, Señor, gracias por tu palabra y ayúdame a sacar todas las tinieblas con tu luz admirable, pero yo quiero obedecerte a ti. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Ahora, Dios nos manda a ¿qué? A meditar. Meditar, o la meditación que uno tiene que tener, es pensar sobre una cosa con reflexión y atención. Eso es lo que significa en el diccionario, hermano, de lengua castellana. En el diccionario de la web allí. Dice que tengo que pensar una cosa sobre una cosa con reflexión y atención. Cuando me vienen, por ejemplo, yo estoy sin trabajo y me llaman por teléfono o vienen a tu casa a buscarte porque te están necesitando y se enteraron que tú estás sin trabajo, vienen y te golpean la puerta y te ofrecen ese trabajo. Pero Dios nos mandó ¿a qué? A meditar. Después que uno escucha la oferta de trabajo, no tiene que dar sí de antemano. No tiene que decir sí rápidamente. Déjamelo pensar, esa propuesta. Tenemos que meditar. Así mismo pasa cuando tienes un problema, o cuando vas a tomar una decisión, no apresuradamente, sino con despacio y con detenimiento. Tenemos que meditar sobre la decisión que vamos a tomar. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, yo estaba muy deshecho por dentro y por fuera, porque todo me salía mal, porque quería prosperar, hermano, y siempre estábamos metidos en ese pozo, que teníamos deuda, que teníamos discusiones con mi señora, que gracias a Dios estábamos haciendo la casa que hoy, gracias a Dios, está casi va a ser nuestro nombre, va a estar a nuestro nombre, gracias a Dios por la misericordia y gracias al Señor. Estaba en una vida espiritual casi muerto, en delitos y pecados. Y pensaba, hermano, y meditaba. Y miraba, hermano, las otras personas cómo prosperaban, cómo hacían una cosa, hacían la otra, hermano. Y nosotros casi haciendo lo mismo, hermano, nosotros no salíamos adelante.
hasta que Cristo vino a mi corazón. Hasta que Cristo vino a mi familia primeramente, a mi señora y a mi hija, y después vino a mí. Que gracias a sus oraciones y a muchas oraciones de todo el mundo, de las hermanas de todo el mundo, porque a veces oran, hermanos. Hay hermanos que ni oran, ni que saben por quién están orando. Bueno, acá hay uno, que hace 20 y pico de años atrás, hace 20 años, aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero no para hacer lo que yo quisiera en el Señor, sino para guardar respeto. Porque una de las cosas que a mí, en mi mundanalidad, me enseñaron es a guardar respeto hacia Dios y hacia las cosas santas de Él. Cosa que hoy comúnmente no se hace. Entonces medité, hermano, reflexioné. Y al igual que cuando viene una propuesta de trabajo, tenemos que pensar, tenemos que meditar, tenemos que reflexionar si nos sirve o no nos sirve. Por más, hermano, que nosotros estemos faltándonos el dinero. Pero lo que pasa es que hay a veces, hermano, ¿por qué no nos sirve? Porque nos van a esclavizar. Porque antes con un sueldito de 8 horas, 9 horas, estabas con tu familia 6, 7 o 10 horas igual. Y ahora con que te cambiaste de trabajo, vinieron con otra propuesta, ¿qué hacen? No estás nunca, ni siquiera 2 horas con tu familia. No tienes tiempo ni siquiera con tu mujer, ni con tus hijos, ni de disfrutar de tus hijos, ni de tus hijas. Ni siquiera de tu familia, hermano. Y te olvidas de lo más principal, del que te dio la vida y el que tiene misericordia de ti todos los días de tu vida. ¿Cuántos hay hoy, hermanos ingratos, que en vez dejan todo, hermano, hasta la iglesia, dejan de congregarse por ir atrás de empleo o se emplean en otros trabajos, hermano, que les llevan hasta la totalidad de su tiempo? Y llegado a su debido tiempo, hermano, pierden todo. Hasta su alma pierden. Nada más que por ganar unos miserables pesos más. ¿Sabe que después de haber entrado en mi trabajo, a los 5 o 6 años más o menos, vinieron y golpearon mi puerta? Y me dijeron, oh, ¿cómo andás? Bien, bien. Yo ya sabía de antemano más o menos a qué venían. Y me ofrecieron, hermano, trabajar en otra panadería. Iba a ser más sacrificado, sí. Porque era casi como levantarla de cero. Pero me expusieron todo, hermano. Todo me expusieron. Todas las maravillas que me pudieran tener. Sabía que iba a ganar bien. A lo primero no, pero sabía que iba a terminar ganando bien. Pero rechacé todo eso. Porque yo ahora, hermano, sigo trabajando 6, 7 horas. Nada más mi trabajo se reduce, pero no interesa. Pero yo tengo más tiempo con mi familia y con mi Dios. Tengo más tiempo para estar con mi Dios y con mi familia. Porque si yo pierdo todo, hermano, por ganar un poco más, ¿de qué me sirve? ¿De qué me valió? Por eso, hermano, Dios nos llama a reflexionar. Dios nos llama a reflexionar, Dios nos llama a meditar, a pensar muy bien, hermano. Cuando yo entré a Cristo, como yo les decía, yo estaba desesperado porque buscaba una solución y nunca la había. Pero cuando entré a Cristo, la encontré. Pero sabía lo que estaba haciendo. Sabía la decisión que estaba tomando. Y no me importó. Porque yo quería conocer a mi Rey. Yo quería conocer a mi Dios. A mi Salvador. Y lo quiero seguir conociendo cada día más. Y aún hasta mi propia vida, si la puedo perder por Cristo, la pierdo. O la perdería por Cristo. O daría mi vida por Cristo.
Porque eso es así, hermano. Porque uno tiene que meditar cuando piensa a Cristo y viene a Cristo, es para obedecerlo, es para hacer su voluntad y no mi voluntad, para llegar a lo que yo necesito, yo anhelo, no. Eso tiene que quedar de lado, hermano, para hacer su voluntad, aún a costa de nuestra vida. Como lo están dejando hermanos de otros países, que están dando su vida, hermano, que lo están persiguiendo, prendiendo fuego, acribillados por causa de Cristo. Y hoy nosotros, hermanos, no somos ni capaces, ni siquiera, hermanos, de venir y dar la vida por Cristo, ni siquiera venir a la iglesia. Porque es muy lindo y decir amén, amén, pero y después mostrarlo, demostrárselo a Dios primero y después a la gente. Por eso, hermano, Dios nos llama a la reflexión. ¿Cómo estamos caminando a Dios? Si lo estamos obedeciendo a Él o no. Dios nos llama a que nosotros pensemos, hermano, por una vez en la vida, pensemos y seamos coherentes y pensemos lo que estamos haciendo. ¿Qué testimonio estamos dando delante de Dios y delante de las personas, hermanos, que decir cuando decimos que somos cristianos? Dice el diccionario, pensar o discurrir con atención los medios para conseguir un propósito. Hay que pensar. Hay gente, hermano, que cuando quiere, por ejemplo, comprarse un auto, un camión o algo, piensa los medios y los métodos para poder llegar a hacer más dinero, para poder llegar a ese premio. Lo mismo pasa en Cristo Jesús. Tenemos que pensar, hermano, lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que perder por causa de Cristo. Y la gente no piensa. Nosotros no venimos nunca y no vamos nunca y no vamos a ir nunca, hermano, a una persona diciéndole cosas bonitas. No, le vamos a decir lo que dice la Biblia. Que hay que dejar cosas y hay que perder muchas cosas. Aún hasta nuestras amistades y aún hasta nuestra familia. Por causa de Cristo. Porque primero tiene que estar Cristo. Después todo lo demás. Por eso hay que esforzarse, por eso hay que ser valiente. Mira que te esfuerzo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque hay que esforzarse. Hay que ser valiente cuando te desprecian, cuando te dejan de lado. Hay que ser valiente porque el enemigo te va a jugar por ese lado. Que pase la familia, que pase por enfrente de tu casa tu hermano o tu hermana, alabado sea Dios, y que ni siquiera mire para dónde estás tú, que tú estás deseoso de saludarlo y ellos te vuelquen la cabeza para el otro lado. El desprecio. Por eso, hermano, tenemos que pensar, principalmente lo que estamos dando fruto y lo primero que estamos aquí en Cristo Jesús. Hay que pensar, hermano. Hay que meditar bien en su palabra, porque la misma Biblia nos habla que tenemos que renunciar a todo lo que nosotros poseemos, a todo, para seguir a Cristo, para ganarnos un pedacito de cielo. Yo tengo que dejar todo por seguir a Él. Dice... Para el pueblo de Dios, esto lo dice en el diccionario bíblico, para el pueblo de Dios, un acto reverente de adoración que conduce a la renovación espiritual. Uno tiene que seguir pensando, hermano, y meditando en la palabra de Dios, cómo está con Dios. Ahora dice, un individuo malvado medita en ¿qué? En la violencia. En Proverbios, vamos a ir por un ratito a Proverbios. Proverbios 24, gloria a Dios. Se lo voy a leer y después ustedes lo buscan igual si quieren. Proverbios 24, verso 2, dice, verso 1 y 2 dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. ¿Y cuántas personas hoy, hermanos, dejan de venir a congregar al Señor para irse a otros lugares con extraños? Proverbios 24, 1 y 2, hermano.
¿Qué edificación pueden tener una mala conversación o que te conversen con doble sentido, hermano, con un mundano, con una persona que no tiene a Cristo, o con un apartado, con un descarriado? Que siempre es queja, queja, queja y queja, no una alabanza, nunca una adoración, nunca un gloria a Dios y un gracias a Dios. Pero Dios nos manda a meditar, hermano. En 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. A su nombre sea la gloria. Ahí dice, una persona justa medita en Dios o en las grandes verdades espirituales de Dios. Ahora está hablando acá de una persona justa. ¿Sabe lo que hace el justo? Y no se lo voy a decir yo, sino que se lo va a decir la palabra. Abra en el libro de los Salmos, capítulo 1. El Salmo 1 dice el justo y los pecadores. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia, está su deleite. En el abrir la palabra de Dios está su deleite, porque no quiere sentarse con los burladores, no quiere sentarse con los escarnecedores, no quiere estar ni en camino de los pecadores. Es lo que quiere estar, hermano, en la presencia del Señor y en su palabra. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Gloria a Dios. Entonces, el verdadero cristiano va a meditar en su palabra, va a pensar cómo está, porque va a ser su delicia, va a ser su deleite. Y si vienen personas a su casa y usted se tiene que congregar, vamos a congregarnos. Y si no quieren, bueno, que te esperen. Pero tu delicia tiene que estar en Dios, tu delicia tiene que estar en venir a la casa del Señor. Si eres justo, si estás haciendo la voluntad de Dios, si estás meditando de día y de noche en su palabra, Dios te va a hacer congregar, porque están haciendo lo que Dios quiere que haga, no lo que los hombres quieran. Mire, hermano, yo en esta semana estoy de licencia. Me podía haber ido, como todo el mundo se fue. Podía haber salido, pero todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Hoy es tiempo de adorar a Dios. Mañana se verá lo que se hace, o luego se verá lo que se hace. Porque el cristiano tiene que vivir un día a la vez, no vivir 500, o estar afanado o ansioso, o estar afanado, turbado o ansioso, hermano, por el día que va a venir mañana. Alabado sea Dios, porque Dios tiene su control, todo tiene su tiempo. Santo. En el Salmo 4, ahí, en la oración vespertina de confianza en Dios, dice, respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Ahora qué dice? Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, cuando estaba angustiado o cuando estaba angustiada, dice, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Por qué? Porque cuando estaba angustiado, él oraba. Él meditaba en su palabra. Él meditaba en sus caminos. Y cuando se encontraba angustiado, le decía al Señor, me encuentro angustiado, Padre. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Y le estaba hablando a los hijos de los hombres, de aquel entonces y de ahora. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infancia? ¿Dónde está el respeto por su Dios? ¿Dónde está el respeto por las cosas del Señor, por la casa de Dios? ¿Dónde está el amor por la casa de Dios? ¿Dónde está el amor por aquel que nos rescató como que estábamos perdidos a su luz admirable, por su sangre preciosa y por su misericordia? ¿Dónde está la honra debida a su nombre? Después nos quejamos, hermano, cuando todo nos va mal. Después nos quejamos cuando ¿qué? Cuando todo me es adverso.
Y si yo no estoy haciendo su voluntad, yo no estoy haciendo lo que Dios me pide para que haga. Sabed esto, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Era una persona que meditaba, por eso decía él, Jehová oirá, Dios oirá, cuando yo clame a él, Dios me va a oír. ¿Por qué? Porque cuando uno clama a él, va a clamar con la verdad, hermano. Va a venir pidiéndole perdón primero a Dios y después va a clamar con la verdad. Y todo lo que habla dentro de su cuarto secreto, lo habla con verdad y sinceridad. Por eso delante de Dios tenemos que venir con verdad, hermano. No con mentira ni engaño. Los que vienen con mentira y engaño, hermano, y con falacia en sus labios, quieren agradar a Dios y a los hombres. No podemos. Están como Saúl. Están esperando que uno los honre delante de los hombres. Pero el Señor los reprenda en nombre de Jesús. Ahora dice, temblad y no pequéis. Tenemos que temblar, dice, tenemos que andar temerosos de Dios y no pecar. Meditad en vuestro corazón, estando aún en vuestra cama. Entonces, hermano, yo tengo que meditar qué es lo que hice para Dios en este día que está por pasar. Tengo que meditar en mi cama. Tengo que pensar, porque meditar significa pensar en lo que hiciste durante el día, si realmente hiciste algo para Él o no. Pero pensar con cordura. ¿Y qué? Y callad. ¿Y cuántos hoy hay que, hermanos, hablan y hablan y hablan y hablan, se enojan, hacen cualquier macacada, hermano, y piensan que por las macacadas que hacen van a ser escuchados? Y ni siquiera meditan, hermano, en lo que van a hacer. Piensan en lo que están haciendo. Siempre queja delante de Dios. Me imagino a veces, hermano, cómo estará el Señor escuchando las quejas de su pueblo. Y nunca una alabanza, nunca una adoración. Y reconocer en el corazón, Señor, yo pequé. La verdad que no he meditado en tu palabra. Temor de Dios tiene que venir, hermano, sobre cada persona que no ha agarrado ni ha meditado en su palabra. Y ni siquiera medita ni de día ni de noche. Temor tiene que venirle. Porque Dios al que ama castiga, dice. Al que toma por hijo lo azota, para que no se pierda, sino para que sea salvo y guarde sus mandamientos. Pensé que me iba a dar, hermano, el tiempo para predicar todo, pero no me dio. Por eso, hermano, tenemos que meditar cómo andamos con Dios, o cómo estamos andando con Dios. A su nombre sea la gloria. Porque no es decir así nomás, yo soy cristiano y acepto a Cristo. No, medite antes de dar ese paso. Medite, piense. Y si usted está en Cristo, piense en lo que está haciendo. Si está agradando a su Señor, a Dios, o no lo está agradando. Si usted está agarrando la Biblia, hermano, y la está leyendo y la está poniendo por obra como realmente es la palabra de Dios, o no la está poniendo. Y si no, pídale perdón al Señor. Señor, quiero meditar en tu palabra. Dígaselo sinceramente. No de labios, sino sinceramente en su corazón. Que el diablo no lo sienta, pero que Cristo sí en su corazón lo va a escuchar. Porque Dios mira el corazón. Mira el corazón y mira lo de afuera. Si usted no tiene tiempo porque está trabajando mucho, Dios le va a dar tiempo. ¿Para qué? Para que medite en su palabra, para que esté orando un poquito más. Que Dios le bendiga y le guarde.